2022. Lucía Navarro llevaba exactamente un año, 10 meses y 14 días trabajando en el Hotel Real Alcázar de Madrid cuando su vida cambió para siempre en menos de 5 minutos. No fue durante un turno tranquilo de madrugada ni en un momento de privacidad. Ocurrió un miércoles a las 2:15 de la tarde, con el comedor completamente lleno, bajo las arañas de cristal que proyectaban reflejos dorados sobre los manteles blancos, delante de huéspedes de 6 países distintos y de casi todo el personal del turno de mediodía. Lucía tenía 24 años. Había nacido en Toledo en una familia sin recursos y había llegado a Madrid con una maleta pequeña y una beca universitaria que le había costado 3 años de sacrificio conseguir. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense, sacó buenas notas, aprendió inglés y francés por su cuenta, escuchando podcasts en el metro, y soñó durante un tiempo con trabajar en gestión hotelera desde dentro. No sirviendo mesas, sino organizando equipos y tomando decisiones. Pero la vida tiene una manera brutal de interrumpir los sueños en el momento más inoportuno, y cuando su madre, Carmen Navarro, recibió el diagnóstico de una enfermedad reumática severa que le impedía trabajar, Lucía guardó el título universitario en un cajón. Buscó el empleo con el salario más estable que encontró y empezó a servir desayunos, almuerzos y cenas en el establecimiento más lujoso del barrio de Salamanca. No se quejaba, nunca se quejaba. Llegaba antes de que terminara el turno anterior, conocía de memoria las alergias y preferencias de los clientes habituales, resolvía los problemas antes de que sus compañeros los detectaran y se quedaba hasta tarde cuando hacía falta sin pedir nada a cambio. Sus compañeros la querían con esa clase de afecto genuino que no se finge, el que nace de ver a alguien trabajar de verdad sin buscar reconocimiento. Los clientes habituales preguntaban por ella cuando no estaba. Y Sergio Fuentes, el gerente del hotel, la toleraba precisamente porque era eficiente, aunque jamás se lo habría dicho en voz alta, porque Sergio no era el tipo de hombre que reconoce el mérito ajeno cuando puede usarlo sin pagarlo. Había una compañera, Rosa, que llevaba 6 años en el hotel y que solía decirle a Lucía en los descansos de la tarde que debería exigir más, pedir el turno mejor pagado, hablar con recursos humanos sobre una posible promoción. Lucía la escuchaba y sonreía y le decía que ya llegaría el momento. Rosa no entendía esa paciencia. Más tarde entendería que no era paciencia, sino una confianza silenciosa en que las cosas terminan encontrando su lugar, aunque tarden más de lo justo. Sergio Fuentes llevaba 11 años dirigiendo el Hotel Real Alcázar con una filosofía muy sencilla. Los números lo justifican todo, y las personas solo existen en la medida en que sirven a los números. Era un hombre de 48 años, traje oscuro de todos los días, cabello perfectamente peinado hacia atrás y una manera de caminar por el hotel que comunicaba a todo el mundo que él era el único ser importante dentro de aquellos muros. No soportaba las excepciones, no toleraba la improvisación y consideraba que cualquier acto de generosidad no autorizada era, en el fondo, un robo al establecimiento. Había despedido a otros empleados antes por motivos menores. Cada vez que lo hacía delante de testigos, algo en su expresión revelaba que no lo consideraba una tarea desagradable, sino una demostración de autoridad que disfrutaba más de lo que habría admitido. Aquel miércoles, a las 2:15, todo comenzó con una mujer llamada Elena Morales. Elena entró al restaurante del hotel con su hija Sofía, una niña de 8 años con el pelo recogido en 2 coletas y unos zapatos que ya le quedaban pequeños. Llevaban horas en la calle. Elena había acudido esa mañana a 3 entrevistas de trabajo que no habían salido bien,
Tenía el teléfono sin batería, apenas llevaba dinero en el bolso y se había sentado en lo primero que encontró con silla libre para que Sofía pudiera descansar. No pidió nada, o casi nada, un vaso de agua para las dos. Agua. Intentaba distraer a la niña con una conversación sobre los dibujos del mantel, pero Sofía llevaba desde la noche anterior sin comer nada de verdad, y su estómago hablaba por ella con una sinceridad imposible de disimular. Lucía lo vio desde el momento en que cruzaron la puerta. Lo vio con esa clase de atención que no se aprende en ninguna escuela de hostelería, sino que viene de haber pasado hambre uno mismo de niño, de haber visto a una madre sacrificarse sin decir una sola palabra. Vio cómo Elena ordenaba con cuidado los cubiertos que nadie había pedido, como si estar ocupada con algo evitara tener que mirar a su hija directamente. Vio cómo Sofía miraba el pan de la cesta que había en la mesa de al lado con unos ojos que lo decían todo, y no dudó ni un segundo. Fue a la cocina, sacó el dinero de su propio bolsillo, habló con el cocinero en voz baja y regresó a la mesa de Elena con un plato de croquetas de jamón, un segundo de ternera en salsa con patatas y un postre de arroz con leche, todo presentado en la vajilla oficial del hotel con el mismo cuidado con que lo habría servido al cliente de mayor rango del comedor. Le dijo a Elena que era una promoción de la casa para clientes que llegaban entre las 2 y las 3 de la tarde. Lo dijo con tanta naturalidad, con una sonrisa tan tranquila y convincente, que Elena dudó un momento, pero acabó aceptando porque su hija ya había alargado la mano hacia el pan antes de que terminara la frase. Elena murmuró un gracias que era demasiado pequeño para todo lo que quería decir. Lucía asintió y se marchó a atender otra mesa sin hacer del momento algo más grande de lo que necesitaba ser, porque esa también era una forma de respetar la dignidad de alguien. Lo que Lucía no sabía era que Sergio Fuentes revisaba las cámaras del restaurante todas las tardes desde su despacho. Lo que Sergio Fuentes no sabía era que en una mesa del fondo del comedor, casi oculta tras una columna de mármol, había un hombre mayor sentado en una silla de ruedas que llevaba allí desde las 12:30 del mediodía y que no se había perdido absolutamente nada. Sergio apareció en el comedor 20 minutos después. No llegó despacio ni con discreción. Llegó como llegan los hombres que quieren ser vistos llegando, con pasos deliberadamente ruidosos sobre el suelo de mármol, la espalda recta y una expresión en el rostro que ya era una sentencia antes de abrir la boca. Se plantó junto a la mesa donde Lucía acababa de recoger los platos y la llamó por su nombre con un tono que cortó todas las conversaciones del comedor de golpe. Lo que siguió duró menos de 3 minutos, pero se extendió por el salón como una mancha de aceite en agua quieta. Sergio acusó a Lucía de haber regalado comida del hotel sin autorización, de haber engañado a una clienta haciéndole creer en una promoción inexistente, de haber violado todos los protocolos del establecimiento y de haber actuado con una irresponsabilidad que no podía tolerarse bajo ninguna circunstancia. No bajó la voz. No buscó un despacho. No le dio a Lucía la oportunidad de explicarse. Cada frase era más alta que la anterior, como si el volumen fuera una prueba adicional de que tenía razón. Los cubiertos dejaron de sonar. Los turistas alemanes de la mesa 12 se miraron entre ellos sin entender bien el español, pero entendiendo perfectamente el tono. Un matrimonio mayor del barrio pidió la cuenta en voz baja con una incomodidad visible. 2 camareros jóvenes miraban al suelo, quietos, con esa inmovilidad de quienes saben que moverse equivale a volverse visible. Rosa, desde el otro extremo del comedor, miraba a Lucía con los ojos muy abiertos y los labios apretados. Elena Morales se puso de pie con Sofía pegada a su pierna, mortificada, intentando decir algo, intentando explicar que ella no había pedido nada, que había sido la chica quien había traído la comida, que por favor no la castigaran por algo que ella no había pedido. Pero Sergio no le dio ninguna oportunidad a nadie.
Señaló la puerta y le dijo a Lucía que recogiera sus pertenencias del vestuario y abandonara el edificio antes de que él llamara a la policía. Le dijo también, con una satisfacción que no se molestó en disimular, que se olvidara de volver a trabajar en cualquier establecimiento de esa ciudad, porque él se encargaría personalmente de que su nombre quedara marcado en el sector. Lucía no lloró. No levantó la voz, no respondió a ninguna de las acusaciones. Se agachó, recogió la bandeja de plata que había caído al suelo durante el altercado, la depositó sobre la mesa más cercana con una calma que resultó más elocuente que cualquier argumento, y caminó hacia la salida con la cabeza completamente recta. Al pasar junto a la mesa de Elena, le dedicó una mirada breve, casi imperceptible, que decía lo único que importaba decir: que no se preocupara, que no había pasado nada malo, que estaban bien. Nadie en el comedor aplaudió, nadie protestó en voz alta, pero el silencio que dejó Lucía al cruzar las puertas de cristal era el tipo de silencio que pesa, el que se instala en las personas y tarda días en irse. Don Alejandro Valverde lo observó todo desde su mesa del fondo, sin moverse un centímetro. Tenía 71 años, el pelo completamente blanco, las manos grandes y llenas de cicatrices de cuando todavía trabajaba con ellas antes de que el dinero llegara, y unos ojos oscuros que habían aprendido a leer a las personas mucho mejor de lo que la mayoría cree posible. Un accidente de tráfico 5 años atrás le había dejado la columna dañada y lo había confinado a una silla de ruedas que él usaba como si fuera un trono, sin queja y sin disculpa. Fundó el grupo Valverde Hoteles con un solo establecimiento en Salamanca cuando tenía 32 años y en las 4 décadas siguientes construyó uno de los grupos hoteleros más importantes de la península, con más de 40 propiedades repartidas entre España y Portugal. Visitaba sus hoteles sin avisar. Siempre lo había hecho, incluso antes del accidente, porque aprendió muy pronto que los establecimientos se comportan de manera diferente cuando saben que el propietario está mirando y que la única manera de conocer la verdad de un negocio es presentarse cuando nadie te espera. En los últimos años, la silla de ruedas le daba una ventaja adicional que nunca había pedido, pero que sabía aprovechar. La gente tiende a ignorar a las personas mayores con movilidad reducida como si fueran parte del mobiliario. Y esa invisibilidad le había enseñado más sobre el funcionamiento real de sus hoteles que cualquier informe de auditoría. Lo que había visto aquella tarde en el comedor del Real Alcázar lo había indignado profundamente, con esa indignación serena que no grita, sino que se asienta y se convierte en decisión. No era solo la actitud de Sergio Fuentes, aunque eso también. Era el cálculo frío con el que un hombre en una posición de autoridad había convertido un acto de bondad en un espectáculo de humillación pública. Era la satisfacción visible con la que había pronunciado cada acusación. Era la manera en que había mirado a la niña y a su madre como si fueran un problema logístico en lugar de 2 personas. Era, sobre todo, la manera en que Lucía había caminado hacia la salida sin perder la dignidad ni un solo instante, con la cabeza en el mismo ángulo exacto con que la había llevado durante toda su jornada. Alejandro conocía ese tipo de persona. Había encontrado muy pocas en 4 décadas de negocio. Le hizo una señal discreta a Javier Ortega, su asistente personal, que había permanecido de pie junto a la columna de mármol durante toda la escena. Javier tenía 43 años, llevaba 17 trabajando para Alejandro y era uno de los 3 seres humanos en los que el empresario confiaba plenamente. Se dirigió hacia la entrada del hotel con paso rápido y alcanzó a Lucía antes de que llegara a la puerta giratoria. La conversación entre Alejandro y Lucía duró 22 minutos en el pequeño salón privado que el hotel reservaba para reuniones discretas,
un espacio con 2 sillones y una mesa baja y una luz tenue que lo hacía parecer más íntimo de lo que era. Sergio Fuentes no sabía que ese salón estaba siendo usado. Nadie lo sabía. Alejandro no comenzó presentándose. Comenzó preguntando. Le preguntó si la mujer y la niña eran conocidas suyas. Lucía dijo que no, que las había visto entrar por primera vez en su vida. Le preguntó si había actuado así antes con otros clientes. Lucía pensó un momento y admitió que sí, en alguna ocasión, aunque siempre con más discreción y sin que nadie lo notara. Le preguntó qué había sentido cuando Sergio Fuentes empezó a hablar. Lucía tardó unos segundos en responder. Luego dijo que lo que más le había costado no fue el despido ni la humillación pública, sino ver la cara de la niña cuando todo aquello empezó a ocurrir. La niña había dejado de comer. Había mirado a su madre, y en esa mirada había una comprensión del mundo que ningún niño de 8 años debería tener todavía. Alejandro escuchó todo esto sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre el reposabrazos de la silla de ruedas, y una quietud que no era indiferencia, sino la forma que tienen ciertas personas de escuchar de verdad. Luego le preguntó qué había estudiado. Cuando Lucía mencionó la beca, la carrera en la Complutense, los idiomas aprendidos por su cuenta y los años que había pasado sirviendo mesas para pagar los tratamientos de su madre y sostener a su hermano menor, Alejandro, no hizo ningún comentario sobre la injusticia de la situación ni ningún gesto de lástima. Solo asintió lentamente, como quien confirma algo que ya intuía desde hace rato. Le ofreció el puesto de coordinadora de operaciones personales en su residencia de La Moraleja. Le explicó en qué consistía el trabajo con precisión: gestión de agenda ejecutiva, coordinación de proveedores y contratos, supervisión de eventos privados del grupo, manejo de información confidencial y apoyo directo en decisiones operativas de los hoteles. Le ofreció un salario que era casi el doble de lo que ganaba en el Real Alcázar, seguro médico privado para ella, para su madre Carmen y para su hermano Daniel, y la posibilidad, si demostraba lo que él creía que era capaz de demostrar, de asumir responsabilidades mucho mayores dentro del grupo en el futuro. Lucía lo escuchó en silencio hasta el final. Luego le preguntó por qué. No por qué el puesto, no por qué el salario, por qué ella, por qué alguien que acababa de ver trabajar durante 20 minutos y que había sido despedida esa misma tarde. Alejandro sonrió por primera vez desde que había entrado al hotel esa mañana. Le dijo que llevaba 40 años construyendo empresas y que en todo ese tiempo había aprendido una sola cosa con certeza absoluta: que la manera en que una persona se comporta cuando cree que nadie importante está mirando es la única información que importa realmente. Que los currículos, los títulos y las entrevistas dicen lo que la gente quiere que sepas. Que la conducta espontánea dice lo que son. Esa tarde, le dijo, había visto lo que era Lucía. Lucía aceptó. Pidió una semana para organizar su situación familiar y se presentó en La Moraleja el lunes siguiente a las 8:15 de la mañana con una libreta nueva, el mismo abrigo de siempre y una mezcla de determinación y cautela que no había tenido desde el día que llegó a Madrid por primera vez con la beca en el bolsillo. La mansión Valverde era una propiedad de finales de los años 70, reformada 2 veces desde entonces, rodeada de jardines que en aquella época del año olían a jazmín y a tierra húmeda después de la lluvia. Tenía 12 habitaciones, una biblioteca que Alejandro usaba casi todos los días, con los libros abiertos sobre el escritorio y los márgenes llenos de anotaciones. Un despacho principal donde se tomaban las decisiones importantes y un personal doméstico de 8 personas que llevaban años trabajando allí y que recibieron a Lucía con la mezcla de curiosidad y reserva que se reserva para los desconocidos cuando no se sabe aún de qué lado están.
Consuelo, la cocinera, fue la primera en abrirse. Le preguntó a Lucía si tenía alguna alergia alimentaria el mismo día que llegó, lo cual en aquel ambiente equivalía casi a una declaración de bienvenida. Miguel, el encargado del jardín, la saludó con una inclinación de cabeza que era más respetuosa de lo habitual. Los demás esperaron para decidir. Lo que Lucía encontró en aquella casa no fue solo un empleo. Encontró un campo de minas. Álvaro Valverde, el único hijo de Alejandro, tenía 44 años, era director de expansión del Grupo Valverde y llevaba 2 décadas convencido de que algún día dirigiría toda la empresa como si eso fuera una ley natural y no una posibilidad que había que ganarse. Era inteligente en la manera superficial en que son inteligentes los hombres que han tenido siempre todo cubierto. Rápido con los datos en las reuniones, efectivo en las presentaciones, completamente incapaz de reconocer sus propios errores, porque nadie en su entorno se los había señalado nunca sin consecuencias. Su matrimonio con Beatriz Rivas, 3 años menor que él, había sido desde el principio una alianza más que una historia de amor. Y los dos lo sabían perfectamente, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta, porque decirlo habría exigido una honestidad que ninguno de los dos practicaba. Beatriz era la más peligrosa de los dos, aunque lo era de una manera que costaba señalar con el dedo porque nunca dejaba evidencias directas. Era elegante de esa manera que requiere constante esfuerzo y que por eso mismo resulta siempre ligeramente tensa, como si el barniz pudiera agrietarse en cualquier momento si alguien miraba demasiado de cerca. Tenía una memoria extraordinaria para los detalles que podían usarse contra las personas en el momento oportuno, una habilidad natural para identificar las inseguridades ajenas con una sola conversación y una paciencia para construir situaciones desfavorables que habría resultado admirable si se hubiera puesto al servicio de algo útil. Desde el primer día que vio a Lucía, decidió que aquella mujer era una amenaza y se propuso eliminarla con la misma frialdad con que se elimina un obstáculo en un tablero de ajedrez, sin prisa y sin contemplaciones. Las primeras semanas fueron una acumulación calculada de pequeñas derrotas, diseñadas para desmoralizar sin dejar huella visible. Beatriz le transmitía instrucciones a través de terceros, que luego resultaban ser incorrectas o directamente contrarias a lo que Alejandro había pedido, creando situaciones en las que Lucía quedaba mal sin que nadie pudiera señalar claramente a quién culpar. Álvaro cuestionaba en voz alta cada decisión que Lucía tomaba durante las reuniones. Aunque fuera una decisión menor sobre proveedores o logística, construyendo poco a poco en los presentes la impresión de que la nueva coordinadora no tenía la experiencia ni el criterio necesario para estar donde estaba. Se bloqueaba su acceso a sistemas de información que necesitaba para hacer su trabajo, y luego se le pedía que diera cuenta de resultados que no podía obtener sin esa información. Lucía documentaba todo, con fecha, hora y nombre de quien había dado cada instrucción. No hacía escenas, no se quejaba con Alejandro, no confrontaba a Álvaro ni a Beatriz directamente porque sabía que eso era exactamente lo que esperaban de ella. Guardaba cada correo electrónico impreso en una carpeta, anotaba cada conversación relevante en su libreta, conservaba cada mensaje que contradecía las instrucciones previas. Lo hacía con la misma serenidad metódica con que había servido los desayunos en el Hotel Real Alcázar durante casi 2 años, porque había aprendido muy temprano en la vida que la mejor respuesta a quien quiere verte perder el control es no perderlo nunca, ni siquiera cuando tienes razones de sobra para hacerlo. Al mismo tiempo, sin esperar a que nadie le diera permiso, empezó a trabajar.
En las primeras 3 semanas, reorganizó por completo la gestión de proveedores de la residencia, trazó un mapa de todos los contratos vigentes y detectó duplicidades y solapamientos que nadie había revisado en años porque nadie había tenido el tiempo o el interés de hacerlo. Redujo los gastos operativos mensuales en una cifra concreta que hizo que Alejandro levantara la cabeza del informe, la mirara durante varios segundos sin decir nada y luego asintiera despacio con una expresión que Lucía aprendió a reconocer como su manera de mostrar que algo le había sorprendido bien. Detectó un problema en la coordinación logística de un evento privado que el grupo iba a celebrar en la finca 3 semanas más tarde. Propuso una solución diferente que resultaba más eficiente y más barata que el planteamiento original, y lo ejecutó sin necesitar que nadie la supervisara. Cuando Alejandro le encargó revisar los contratos de 3 proveedores del Hotel de Sevilla, que generaban quejas recurrentes desde hacía más de un año, entregó un análisis completo con alternativas concretas y recomendaciones detalladas en 4 días. Cuando el plazo acordado era de 10. Alejandro empezó a pedirle que estuviera presente en reuniones que antes solo incluían a Álvaro y a los directivos de mayor rango. Empezó a consultarle cosas antes de tomar decisiones, no como cortesía, sino porque sus respuestas solían identificar ángulos que los demás no habían visto. Empezó a contarle aspectos del grupo que no compartía fuera del Consejo de Administración, con esa confianza pausada que solo se da a las personas que han demostrado que saben qué hacer con la información que se les entrega. Álvaro lo observaba y cada semana que pasaba, la preocupación se convertía en algo más oscuro y más urgente. La herencia que había dado siempre por garantizada empezaba a parecerle un suelo que se movía bajo sus pies. El momento en que decidió actuar fue cuando su padre mencionó, de pasada, durante una cena familiar, un domingo por la noche, que estaba considerando incluir a Lucía en las negociaciones preliminares para la expansión del grupo hacia Barcelona, Valencia y Sevilla. 3 operaciones que representaban la mayor inversión de la historia del Grupo Valverde y que Álvaro llevaba años esperando gestionar personalmente como la demostración definitiva de su capacidad. Esa noche, cuando Alejandro se fue a dormir, Álvaro y Beatriz hablaron durante más de 2 horas en el salón de su apartamento de Príncipe de Vergara con las luces bajas y las voces controladas. Lo que diseñaron no fue un impulso, sino un plan elaborado con la precisión fría de quienes conocen perfectamente el terreno que pisan y no tienen escrúpulos sobre cómo usarlo. Tenían acceso al despacho de Alejandro porque siempre lo habían tenido. Conocían los códigos de las cajas donde se guardaba documentación confidencial. Sabían exactamente qué documentos relacionados con la expansión serían más comprometedores si aparecían en manos de la competencia, porque habían participado en las reuniones donde se elaboraron. Y conocían a 2 personas dentro del sector que estarían dispuestas a declarar, con los incentivos adecuados, que habían recibido información privilegiada a través de una fuente interna del grupo. Lo ejecutaron un jueves por la tarde cuando Alejandro estaba en una revisión médica programada con semanas de antelación y Lucía había salido a una reunión con un proveedor de catering para el próximo evento. Entraron al despacho, fotografiaron los documentos estratégicos de expansión y los copiaron en una memoria USB que luego dejaron entre los efectos personales de Lucía en la pequeña oficina de la planta baja, colocada de manera que pareciera olvidada descuidadamente, pero en un lugar donde alguien que buscara encontraría sin dificultad. Hicieron llegar la información a 2 empresas competidoras a través de un intermediario que no tenía relación visible con ellos. Y cuando la filtración empezó a circular discretamente en el sector,
Se la presentaron a Alejandro con la expresión bien ensayada de quienes no querían creerlo, pero no podían en conciencia ignorarlo, con documentos, con nombres, con una memoria USB encontrada exactamente donde ellos la habían puesto. Alejandro escuchó a su hijo durante 20 minutos sin interrumpirlo una sola vez. Luego le pidió, con una voz completamente plana, que saliera de su despacho. Durante los 3 días siguientes apenas comió. Javier Ortega lo veía en el despacho a horas en que normalmente habría descansado, con los papeles extendidos sobre la mesa y la mirada de alguien que está revisando la misma información por cuarta o quinta vez, esperando encontrar algo diferente. El estrés se acumuló con una rapidez que su cuerpo, después del accidente y de los años, no podía absorber como antes. Lucía notaba el cambio en el ambiente con la misma precisión con que se nota cuando va a llover, aunque el cielo todavía esté despejado. Nadie le decía nada directamente. Las miradas eran distintas. Javier, cuando se cruzaba con ella, tenía una incomodidad contenida que no le era propia. Le preguntó si había algo que debía saber. Javier le dijo que no era el momento de hablar. Lucía respetó eso y siguió trabajando porque no sabía qué otra cosa hacer, y porque parar habría sido admitir una derrota que todavía no entendía. El cuarto día por la mañana, Alejandro sufrió un episodio cardíaco en su despacho. Javier estaba a 20 metros, y Lucía estaba en el pasillo, revisando un presupuesto impreso, cuando escucharon el golpe seco de la silla de ruedas contra el canto del escritorio, y luego silencio, que fue lo más aterrador. Los dos llegaron al mismo tiempo. Alejandro estaba inclinado hacia adelante con una mano en el pecho y el color completamente ido del rostro. Álvaro estaba en la planta de abajo. Beatriz no estaba en la casa. El personal doméstico se agolpó en el umbral de la puerta sin saber qué hacer con sus propios cuerpos. Lucía no se paralizó ni un segundo. Llamó al número de emergencias mientras evaluaba el estado de Alejandro con la otra mano, ya en su muñeca, tomando el pulso. Le habló sin parar para mantenerlo consciente, con una voz tranquila que no era actuación, sino la consecuencia natural de haber decidido no entrar en pánico. Le desabrochó el cuello de la camisa, comprobó su respiración, recordó con una claridad inesperada lo que había leído años atrás sobre protocolo de emergencia cardíaca en un manual que había estudiado por pura curiosidad, y lo aplicó punto por punto. Le dijo a Javier con exactitud qué necesitaba en ese momento y qué debía tener listo para cuando llegara la ambulancia. Le indicó al personal doméstico que despejara completamente el acceso desde el pasillo hasta la entrada principal. Cuando Álvaro llegó desde el piso de abajo, pálido, con los ojos muy abiertos y los brazos sin saber dónde ponerse, Lucía le dio instrucciones concretas y directas para que buscara la medicación de emergencia que Alejandro guardaba en el cajón izquierdo de su escritorio, la que el médico le había prescrito hacía 2 años, por si acaso. La ambulancia llegó en 11 minutos. Los médicos dijeron después a Javier, en el pasillo del hospital, que la manera en que se había gestionado la situación antes de su llegada había marcado una diferencia real en el desenlace. Alejandro pasó 4 días ingresado. Durante esos 4 días, Lucía siguió gestionando la residencia con la misma atención que habría puesto si él hubiera estado presente, atendiendo los asuntos del grupo que no podían esperar, coordinando con el equipo médico para que la familia tuviera información clara y actualizada. Álvaro firmó los documentos que debía firmar. Beatriz visitó el hospital en 2 ocasiones, ambas breves. Ninguno de los dos dirigió a Lucía más que lo estrictamente necesario para que el funcionamiento de la casa no se detuviera, lo cual no le sorprendió, pero sí le confirmó algo que llevaba semanas sospechando. Cuando Alejandro volvió a la mansión, estaba más delgado y se movía con más cuidado,
como alguien que acaba de recordar que su cuerpo tiene límites, pero sus ojos seguían siendo los mismos. El primer día que pasó en su despacho, llamó a Javier y estuvieron hablando durante casi 2 horas con la puerta cerrada y las persianas a medio bajar. Lo que Javier le contó aquella tarde era la razón por la que Alejandro había instalado, años atrás, un sistema de cámaras discretas en los espacios comunes de la mansión. No en las habitaciones, no en los baños, no en ningún espacio privado, sino en los pasillos principales, el salón, el despacho y la sala de reuniones. Lo había hecho después de que desaparecieran documentos importantes durante un conflicto interno anterior con un socio que ya no formaba parte del grupo, y lo había mantenido activo, porque en varias ocasiones había aclarado situaciones que de otro modo habrían quedado sin respuesta. Nadie en la familia lo sabía. Entonces, Javier llevaba semanas con una sospecha que no había querido articular en voz alta hasta tener algo concreto. La tarde que Álvaro y Beatriz entraron al despacho de Alejandro, las cámaras lo habían grabado todo. La entrada, la apertura de las cajas, la fotografía de los documentos, la memoria USB y la colocación deliberada y cuidadosa de esa memoria USB entre los efectos personales de Lucía en la oficina de la planta baja. Alejandro vio las grabaciones esa misma tarde. Tardó más de lo que duran las imágenes porque tuvo que parar varias veces. No porque le costara entender lo que veía, sino porque entenderlo y aceptarlo son cosas distintas cuando se trata de tu propio hijo. No llamó a Álvaro esa noche, llamó a sus abogados. La reunión extraordinaria del Grupo Valverde se convocó para un jueves a las 11 de la mañana en la sede central del grupo, un edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana, cuya sala principal tenía capacidad para 30 personas, y aquella mañana albergaba a los 8 miembros del consejo, los 3 abogados principales del grupo, 2 directivos de alto rango y, por primera vez en la historia de ese tipo de convocatorias, Lucía Navarro, sentada al lado de Javier Ortega, con una libreta sobre la mesa y sin saber con exactitud por qué estaba allí. Álvaro y Beatriz llegaron convencidos de que la reunión era para formalizar las consecuencias sobre Lucía. Álvaro había preparado un argumento sobre la necesidad de proteger la confidencialidad en las empresas familiares. Beatriz llevaba puesto el traje que usaba para las ocasiones que requerían proyectar seriedad y confianza al mismo tiempo. Los dos se sentaron con la postura de quienes esperan presidir algo. Alejandro los dejó sentarse, los dejó mirarse entre ellos con esa seguridad que tienen las personas cuando creen que controlan la situación. Luego comenzó a hablar. No levantó la voz en ningún momento durante los 40 minutos que duró su intervención. No usó adjetivos innecesarios, describió los hechos con la secuencia y la precisión de alguien que ha repasado la misma información muchas veces hasta tenerla completamente ordenada. Presentó las grabaciones, las dejó correr completas sin interrumpirlas. Cuando terminaron, el silencio en la sala era el tipo de silencio que no se interrumpe voluntariamente. Álvaro lo intentó de todas formas. Habló de contexto, de malentendidos, de la influencia que Lucía había ejercido sobre su padre desde el principio, de la necesidad de proteger el negocio familiar de personas externas con motivaciones que nadie podía verificar. Beatriz lo apoyó con más precisión léxica, pero en la misma dirección, buscando los ojos de los consejeros que llevaban más tiempo en el grupo. Nadie respondió. Los abogados miraban hacia adelante. Alejandro los dejó terminar. Luego explicó, con la misma calma de los 40 minutos anteriores, que ambos quedaban excluidos de todas las empresas del Grupo Valverde con efecto inmediato.
que sus participaciones accionariales serían gestionadas conforme a los acuerdos societarios vigentes, que cualquier responsabilidad legal derivada de la filtración de información confidencial sería evaluada por el departamento jurídico, y que no tenía nada más que añadir sobre ese asunto. Luego se giró hacia Lucía y le explicó, delante de todo el consejo, que a partir de ese momento asumía la dirección de operaciones estratégicas del Grupo Valverde, con autoridad real sobre las decisiones de expansión hacia Barcelona, Valencia y Sevilla, con acceso pleno a la información del grupo y con la confianza completa del fundador. Lucía tardó unos segundos en responder. Pensó, en ese instante brevísimo, en su madre, en Daniel, en la niña de los zapatos pequeños comiendo pan con las dos manos. Luego dijo que aceptaba y que haría todo lo posible por estar a la altura. Álvaro y Beatriz abandonaron la sala sin mirar a nadie. La puerta de cristal se cerró detrás de ellos con un sonido suave y definitivo. 3 semanas después, con Lucía ya instalada en sus nuevas responsabilidades y comenzando a coordinar los equipos de las 3 ciudades, Alejandro le pidió que pasara por su despacho a última hora de la tarde. Le ofreció una silla, lo cual no era habitual en él porque normalmente las conversaciones importantes las tenía de pie o en movimiento, y le explicó que había un último encargo antes de que ella asumiera plena autonomía en su cargo. El contrato entre el Hotel Real Alcázar y el Grupo Valverde Hoteles vencía en 15 días. Era un contrato que incluía suministro de servicios, gestión conjunta de eventos corporativos y una línea de financiación preferente para reformas, y que representaba para el hotel un porcentaje significativo de sus ingresos anuales. Su renovación había sido considerada por todos los implicados como un trámite sin incertidumbre. Alejandro le pidió que fuera ella quien comunicara la decisión de no renovar, en persona, sin intermediarios. Lucía tardó 4 días en organizar la reunión, utilizando el canal habitual, con una solicitud formal de encuentro para revisar los términos del contrato. La cita se fijó para un martes a las 12 del mediodía en una sala de juntas del edificio del grupo en la calle Serrano. Una sala con mesa larga, sillas de cuero y una ventana que daba a los árboles de la acera. Sergio Fuentes llegó 5 minutos antes, con su traje oscuro y su carpeta y su manera de caminar que no había cambiado. Estaba de buen humor porque aquella reunión, en su cabeza, era una firma pendiente. Cuando entró a la sala, la persona que lo esperaba estaba de espaldas, mirando por la ventana. Cuando se giró, Sergio necesitó casi 3 segundos completos para procesar lo que tenía delante. Su cerebro hacía el trabajo de reconciliar 2 imágenes que no debían coexistir en el mismo espacio. La camarera, a la que había despedido públicamente delante de medio hotel, y la mujer que estaba al otro lado de aquella mesa, con la tranquilidad de alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Lucía lo dejó procesar. No aprovechó esos segundos para ningún gesto de superioridad. Le indicó con calma que tomara asiento y esperó a que lo hiciera. Luego le explicó, con precisión y sin ningún adorno, que el Grupo Valverde Hoteles había tomado la decisión de no renovar el contrato con el Hotel Real Alcázar al término del periodo vigente, que esa decisión era definitiva y ya había sido comunicada internamente, que el grupo agradecía los años de relación y que todos los términos del cierre se gestionarían de manera ordenada conforme a los acuerdos contractuales existentes. Sergio intentó intervenir varias veces. Lucía lo dejaba y continuaba cuando terminaba, sin irritación, sin aceleración, con la misma cadencia de alguien que está comunicando un hecho ya resuelto. Cuando Sergio cambió de registro e intentó apelar a la historia de la relación entre ambos establecimientos, a los años de colaboración, a la posibilidad de revisar las condiciones, Lucía lo escuchó hasta el final.
Luego le dijo que la decisión no estaba sujeta a revisión y que cualquier consulta sobre los términos del cierre podía dirigirla al departamento legal del grupo, cuyos datos recibiría por correo antes del final del día. Se puso de pie. Le deseó buenas tardes y caminó hacia la puerta con la cabeza exactamente en el mismo ángulo con que la había llevado el día que salió del comedor del Real Alcázar, con la bandeja en la mano y la dignidad completamente intacta. Sergio Fuentes se quedó solo en la sala durante varios minutos, no porque necesitara tiempo para entender lo que había pasado, sino porque tardó en poder levantarse. Afuera, en el pasillo, Javier Ortega esperaba a Lucía con 2 cafés en vasos de papel, como si lo hubiera previsto. Ella tomó uno y lo sostuvo entre las manos un momento sin hablar. Luego miró por la ventana del pasillo hacia la calle, donde la gente pasaba bajo un sol de otoño que calentaba sin quemar, uno de esos días de Madrid en que la luz tiene una calidad particular que hace que todo parezca más nítido de lo habitual. Pensó en su madre, que aquella mañana había tenido la mejor revisión médica de los últimos 3 años, con los índices de inflamación más bajos desde el diagnóstico. Pensó en Daniel, que había empezado a estudiar ingeniería el mes anterior con una tranquilidad económica que ninguno de los dos habría imaginado posible 12 meses atrás. Pensó en Elena Morales y en Sofía, a quienes había localizado semanas antes a través de una asistente social del barrio y a quienes el grupo, de manera discreta y sin convertirlo en ningún gesto público, había ayudado a estabilizar mientras Elena encontraba trabajo estable. Pensó en Rosa, su compañera del hotel, que le había enviado un mensaje el día anterior diciéndole simplemente que se alegraba por ella y que ya sabía que tenía razón en ser paciente. Pensó que la bondad no es ingenuidad, que actuar correctamente cuando nadie mira no es debilidad, sino la única manera de ser completamente libre, libre de verdad, sin deberle nada a la imagen que uno proyecta ni al miedo a lo que dirán. Que los hombres como Sergio Fuentes y las personas como Álvaro y Beatriz construyen su poder sobre la suposición de que todos calculan igual que ellos, de que todo el mundo tiene un precio o un punto de quiebre, y que esa suposición es, invariablemente, su error más grande y más costoso. Le dio un sorbo al café. Estaba en su punto. Si esta historia te ha llegado de alguna manera, si has reconocido en Lucía algo que también llevas tú o que has visto en alguien cercano, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos qué parte te ha tocado más. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar hoy que hacer lo correcto siempre tiene un peso, aunque al principio duela más de lo que parece justo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Cada semana hay una nueva esperando por ti.